Hola y bienvenidos a Arquitecto Gratis. Buenas noches desde Guayaquil, Ecuador, cuando faltan 2 minutos para las 8 de la noche, día jueves 9 de diciembre del 2021. Saludos desde Guayaquil, Ecuador, 8 y 1 minutos desde aquí, desde la perla del Pacífico. Hagan sus preguntas, comentarios. Primer comentario, Héctor Amanca Inca. Buenas noches, saludos de Perú. Para ser más exacto, desde el Cusco, ombligo del mundo. Saludos, Héctor. Bueno, el día de hoy les quería comentar un poco cómo podríamos hacer un presupuesto, ¿no es cierto? En la sesión pasada estuvimos viendo, uno de los participantes comentó cómo podíamos hacer un presupuesto. Y la intención es un poco ir detallando de cierta forma el cómo podríamos crear o aprender a determinar cuáles son los valores que van dentro de un presupuesto. Dígame si se ve bien, este es un cuadro de Excel de un presupuesto tipo que yo suelo manejar. Obviamente, si no te dedicas a construir, lo que puedes hacer es aprender simplemente a determinar qué o cuáles son los factores que influyen a la hora de poder realizar un presupuesto. En este caso, este es un presupuesto más formal para enviar a un cliente potencial que quiere saber cuánto le puede costar la realización de una obra en concreto. De hecho, hay varios ítems para poder empezar a detallar lo que es un presupuesto. ¿Cuáles son estos de aquí? Si vamos a realizar una construcción desde cero, que ese es este ejemplo, podemos empezar por lo que es los trabajos de campo, ¿no es cierto? Cuando tenemos un terreno limpio, tenemos que empezar a realizar las excavaciones, el trazado, el cerramiento, la bodega para poder guardar los materiales. Toda esa serie de elementos llevan unos materiales. Hay mano de obra también incluida dentro de cada uno de estos rubros y por lo tanto es importante cuantificarlos. Ya me están escribiendo. Samuel Arevalo, saludos desde El Salvador. Saludos, Samuel. Carlos Betancourt, saludos desde Puerto Viejo. Está en Manabí. Gracias, Carlos. Betty Dora, saludos, arquitecto, desde Milagro. Gracias por vernos. Yo voy a seguir comentando un poco cómo podemos ir haciendo un presupuesto, una cotización se llama aquí en Ecuador también, y ustedes vayan dejando sus preguntas si tienen alguna, aquí estamos para resolverlos. Para eso es este espacio, ¿no es cierto?, que hemos podido crear para que vayan saliendo de dudas, ¿no?, aquí en problemas en concreto. Por lo tanto, en este presupuesto empezamos siempre por los trabajos de campo. Una vez que realizamos el replanteo, ¿qué es el replanteo o trazado? Es el poder delimitar o dibujar en el terreno la forma de nuestra construcción para empezar a hacer las excavaciones necesarias. Dependiendo del sistema constructivo que tú vayas a utilizar, eso lo tienes que incluir más adelante. De momento es eso, ¿no? Es poder mejorar el terreno. Siempre hay que sacar la capa de vegetal, que es la capa donde se puede sembrar cualquier tipo de planta, árbol, etc. Toda esa capa vegetal no es un material bueno para lo que es la tarea de la construcción, ya que es un material que no es muy plástico y por lo tanto el peso de la casa va a hacer que el material se deshaga y la casa va a sufrir asentamientos. Por lo tanto, ¿cómo determinamos el precio o el valor o el rubro de cada uno de estos ítems? Es calculando las partes que directamente afectan al precio. En este caso podría ser el material y la mano de obra. ¿Cuánto te cuesta el material para hacer un replanteo? ¿Cuánto tiempo necesitas de un trabajador para que realice ese replanteo? Esos son los dos rubros importantes siempre. Puedes tener adelante también un rubro de transporte que también deberías de poder incluir, pero en este caso no hay mayor costo adicional por el tema de lo que es el transporte. No se están preguntando, no estoy viendo el chat. Vamos a ver. Francisco López, buenas noches, dice arquitecto. Saludos desde San Pedro Sula, Honduras. Gracias, Francisco. Ya saben, yo voy siguiendo, ustedes pregunten si quieren. Entonces, seguimos con el tema del presupuesto. Héctor, pues eso es una realidad en toda Latinoamérica, ¿no? Y en todos los países que están en vías de desarrollo, por llamarlo de una forma que suene mejor. Ese es un problema que tenemos casi todos los países. Solamente en países de primer mundo es donde gobierno o, en este caso, podrían ser los entes privados, ¿no? Organizaciones privadas son las que pueden ofertar programas de vivienda a
de una forma en el que cualquier persona puede acceder a ella. En nuestro caso, en Latinoamérica, no existe este tipo de ente, ya sea privado o gubernamental, que siempre esté dando la oportunidad de poder acceder a vivienda digna. Por lo tanto, la gente, las familias, siempre necesitan un espacio donde vivir. Por lo tanto, las familias, cuando creas una familia, la pareja, un grupo familiar, lo que hace y lo que puede resultar más barato es conseguir un terreno que aquí se conoce como invasión, que lo que hacen es apropiarse del terreno cuando no es de ellos, ¿no? Y en ese espacio empiezan a construir su vivienda y tienen que, con los medios que puedan tener, realizar las construcciones. Así que me parece que la informabilidad es una forma de adquirir vivienda. Yo, ojo, no estoy promoviendo la informabilidad, ¿sí? Pero lamentablemente es una realidad que no podemos tapar con un dedo, ¿no? Pero uno de los motivos de este canal era eso, ¿no? Era el poder dar conocimientos básicos para que este tipo de personas, para cualquiera que estuviera construyendo su casa, pueda tener conocimientos necesarios para poder hacerlo sin ningún problema. O sea, dice Carlos Betancourt, me gustaría que tocara el tema de varillas de acero lisas en la fabricación de columnas y vigas. Ya, yo tengo algunos videos, tengo uno, ¿no?, de cómo armar los hierros. Allí hablo sobre el tipo de varillas corrugadas siempre deben de ser. Las varillas corrugadas, al tener estas estrías, lo que permite es que el hormigón concreto se adhiera, agarre, ¿no?, se sujete mejor a la varilla. La varilla funciona para lo que son los movimientos laterales y el hormigón soporta mucha carga, mucho peso, ¿no? Entonces el concreto nos ayuda a soportar las edificaciones, las losas, etcétera, y las varillas nos ayudan a que cuando haya movimientos, pues este concreto no se parta. Pero siempre hay que utilizar varillas corrugadas, hierros corrugados, y no utilizar varillas lisas, ¿no?, porque no tienen el mismo agarre. Saludos desde Honduras, mecánica simple. Dice, mi pregunta es, ¿la regla de la construcción es igual en mampostería confinada o pórtico estructural? Tamaño de columna, viga, etcétera. Sí, lo que puede variar, la distancia entre columna y columna, si utilizas vigas de concreto, columnas de concreto o columnas metálicas, la distancia es la misma. Yo he conversado y he hablado en videos con respecto a la distancia que puede haber entre columnas y he dicho que puedes tener un rango entre 350 a 450, pero ese rango también lo puedes hacer de 3 metros, de 3 por 6, ¿sí?, 3 por 6 en un sentido y en el otro, y de esta forma ir modulando tu construcción. Pero lo que sí debes de tener en cuenta es que la distancia entre columna y columna la determina la viga que conecta la columna y columna. Entonces, si no hay más preguntas, sigo con mi tema de cotización, de presupuesto. Entonces, una vez que ya realizamos los trabajos de campo, el siguiente rubro que debemos de tener en cuenta, que vamos a realizar como trabajo, es el de excavación, que está dentro del movimiento de tierra. El movimiento de tierra tiene 3 ítems importantes, que son la excavación, el desalojo y el relleno y compactación. ¿Qué hacemos en la excavación? Quitamos toda la capa vegetal. Llegamos hasta un estrato de tierra que sea más sólido, y si no lo hubiera, tenemos que quitar toda esa tierra que no es óptima para la construcción, realizar el relleno y la compactación del mismo, ¿no? Cada uno de estos valores tiene otros materiales y manos de obra, en este caso no tanto material, pero sí equipos pesados, ¿no? En este caso la excavación se puede realizar con una retroexcavadora y siempre necesitas personal que esté controlando, vigilando el tema de los niveles, chequeando las alturas, los volúmenes, a veces tienen que entrar con pico y pala, etcétera, ¿no? Vamos a ver si ha cambiado el... Dice Jesús Barrios, ¿cuánto debe de medir? Saludos, Jesús. ¿Cuánto debe medir los estribos para 3 pisos? Estoy pensando 40 o 50 centímetros según mi cálculo. La de 50 lleva una en medio a 17. A ver, tú cuando hablas de los estribos estás hablando de que vas a hacer una columna de concreto o de hormigón, que van a tener unos hierros principales, no sé cuántos hierros le vas a poner, Jesús, pero el estribo, si tú haces estribo
de 40 o 50 centímetros, tú tienes que pensar en que le vas a dejar una capa de recubrimiento de 3 centímetros a los lados. Yo había dicho 2,5. Pero 3 centímetros es más fácil de medir que los 2,5 centímetros. En este caso, ya te quedaría, si lo vas a hacer de 40, te va a quedar una columna de 46. O si lo vas a hacer de 50, el estribo, la columna ya terminada te va a quedar en 56. ¿Sí? Entonces, la distancia... Ojo, que la distancia entre estribo y estribo siempre se determina en primer nivel, en nuestro primer piso, donde están las zapatas en la planta baja. Desde donde termina la zapata comienza la columna, que está por debajo de nuestra riostra, cadena o viga de cimentación. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros ya tenemos que empezar con unas distancias, con unos estribos a unas distancias que pueden rondar los 10 centímetros o los 15 centímetros entre estribo y estribo, dependiendo de la cantidad de hierro que tengas. Una vez que llegas a por encima de tu viga de cimentación hasta la losa, divides la columna en 3. Sí, ya tengo un video con respecto a eso, donde explico cuál es la distancia. La distancia, por más que sean columnas para edificaciones de 1, 2, 3, 4 niveles, lo que sea, siempre se divide por losa la altura que tenemos de nuestra columna en 3. Dice Francisco López Mercado, una consulta. ¿Está bien si para una no hacer resaltes en peraltes de bloque de 6 pulgadas, puedo hacer columnas de 6 pulgadas, o sea, lo ancho del bloque para 12 pulgadas de ancho para evitar el resalte? Ya te entendí, Francisco López Mercado. Sí, siempre recomiendo que si quieres realizar tus construcciones o tus columnas para que no sobresalgan de las paredes, ¿no? Para que no se resalten como tú lo llamas, debes de utilizar unos bloques o ladrillos que sean más anchos y que por lo menos te den un espesor, un grueso de pared necesario para poder ocultar tus columnas y que las columnas no sean muy delgadas. Hay mucha gente que recomienda varios tipos de columnas, que las columnas no pueden tener, por ejemplo, menos de 15 centímetros, que no pueden ser muy alargadas, etc. Depende, o sea, cada constructor tiene su forma de ver las cosas. En mi caso, yo sí creo que con 6 pulgadas podrías hacer las columnas si tienes bloques o ladrillos que tengan ese espesor. Si lo puedes hacer. Ahora la cuestión es qué cantidad de hierro le vas a poner. Héctor Amanca, Inca, por favor, otra pregunta. Si nos puede hablar de tema de longitud de desarrollo para un determinado elemento estructural. Buena pregunta. O sea, la clave con respecto a las vigas en este caso, ¿sí? A las vigas en este caso, lo más fácil es poder calcular la distancia de la viga por 0.12. ¿Sí? Con eso, si estás haciendo vigas de concreto o de hormigón, tú ya puedes determinar la altura o peralte que va a tener esta viga, cadena, viga aérea, viga baja, en cualquiera de los nombres que le quieras dar. Samuel Arévalo pregunta, ¿no hay problema si mis columnas de acero van por tramos o tengo que comprar de un solo la columna de tamaño de 2 pisos? Por ejemplo, ¿sería malo en un futuro soldar la columna de arriba? No, lo que tienes que hacer, si lo vas a hacer por partes, es que en la primera parte, tú sabes que para las columnas metálicas debes de poner una placa donde se va a sentar tu columna, ¿no es cierto? Tu tubo estructural. En este caso, el tubo va con una placa que a su vez va agarrado con las varillas a las zapatas. A partir de eso, tú tienes tu columna, realizas tu losa, ¿sí? Y cuando ya hagas la losa, también para poder continuar, tienes que hacer lo mismo. Tienes que volver a poner otra placa y volver a poner otra columna metálica en este caso. De esa forma se podría realizar la extensión de esta columna hacia arriba. Mientras ustedes preguntan, yo sigo con mi presupuesto. De acuerdo, entonces, movimiento de tierra, ya sea que lo vayas a hacer de forma manual o lo vayas a hacer con una máquina, tienen unos precios que determinan unos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí, más o menos el movimiento de tierra en Ecuador, aquí en Guayaquil se está cobrando entre $15 aproximadamente. Y el desalojo es llevarse el material de la excavación resultante, ¿no? Fuera de la obra, ya que no te sirve en la obra. Y esto tiene aproximadamente un precio de $8 por metro cúbico, ¿sí? Esto aquí se está contando la volqueta o camión que tiene ese balde por la parte de atrás, que es el que se lleva el material. El relleno y compactación se realiza con unos rodillos, ¿sí? O unos zapitos que se llaman, que son motorizados y que te ayudan a compactar tu terreno. En otra ocasión podemos hablar cómo puedes determinar si tu suelo está bien compactado, ¿no? Eso lo dejamos para
otra sesión en vivo, otro video. Y después de que tú ya realizas tu movimiento de tierra, el siguiente rubro que debes de tener en cuenta es el de la cimentación, ¿no? No he hablado yo de la parte de arriba. Para realizar un presupuesto más organizado, no es que sea regla, pero yo lo hago de esta forma. Pones en varias columnas, pones primera columna los trabajos a realizar, segunda columna la unidad a la cual hace referencia el rubro de trabajos realizados, ya que si estamos hablando perdón, de excavaciones es en metro cúbico, si estamos hablando de desalojo también en metro cúbico, pues después podemos hablar también de paredes, que también será, que ese ya es en metros cuadrados, hay metros lineales, etcétera, ¿no? Entonces, para determinar cuál es la unidad de medida, hay que poner unidad. Después se pone otra columna que diga cantidad de metros cuadrados, de metros cúbicos, de metros lineales que vayas a utilizar. Y después tendrías lo que es el precio unitario de cada uno de estos valores, que en el Excel de forma fácil se puede multiplicar y te da un precio total. En este caso sería un subtotal de cada uno de estos rubros. Y al final un valor general del cual tú ya realizas la suma completa. Dice Neil Salvatierra Rojas: buenas noches, saludos desde el Perú. Consulta para hacer unos cimientos de 8 de ancho por 15 de largo, sin columna en el medio, ¿cómo se debe de hacer? Suelo rocoso y ángulo de 25 aproximadamente. A ver, Neil, tú quieres hacer los cimientos, quieres hacer las columnas en las esquinas, o sea, a 8 y a 15, ¿sí? Así lo entiendo yo. El suelo, si es rocoso, es buenísimo. El ángulo de 25 no lo entendí. Ese ángulo de 25 no lo entendí. No sé si me lo puedes describir de otra forma. Pero, ¿cuál es la idea? O sea, en 8, cuando hacemos construcciones sin tantas columnas en el medio, hay que tener en cuenta que se vuelven más caras. ¿Sí? Por lo tanto, por eso yo recomiendo dividir. En 8 podrías dividir en 4 y en 15 podrías dividir en 3 a 5 metros cada uno. Y ahí vas ubicando, dependiendo de la altura, debe de ir un espesor de columna, y dependiendo de la distancia entre columna y columna, las vigas que las amarran deben tener unas dimensiones específicas, ¿sí? Jesús Barrios: mi hermana quiere reforzar una barda, igualmente viejita. Tiene la mampostería de piedra, le sugerí escarbar hasta el tepetate que está a 1.50. Tengo que hacer parrilla. Sí, si quieres reforzarlo, puedes hacer una varilla, dependiendo de cómo esté la barda. Gracias por el dato. Yo no sabía que en México la tierra se llama tepetate, la parte de abajo. Pero en este caso, si la quieres reforzar, si ya está muy ladeada, si está a un costado, si se ha torcidos, lo que sea, entonces sí podrías hacer una parrilla, o lo que puedes hacer es rellenarlo con mezcla concreto o hormigón, ¿sí? Que sería suficiente. Si lo haces una base más grande, ahí ya no haría tanta falta la parrilla en sí. ¿De acuerdo? O sea, depende, todo depende. Oswald Trujillo, bienvenido Oswald. Arquitecto, buenas noches, gracias por su ayuda. ¿Podría en un próximo video mostrar desde el inicio sobre una obra que se haga losa de cimentación? Gracias y un fuerte abrazo. Claro que sí, pero tengo un video, Oswald. Tengo un video de cómo se hace una losa de cimentación. Búscalo ahí entre los videos que tengo. Jesús Barrio: y anclaje a la trave. A ver, entonces esta pregunta de Jesús va con la parte de arriba. Mi hermana quiere reforzar una barra igualmente viejita. Escarbar, tiene mampostería, piedra, le sugerí escarbar hasta el pedazo que está. Sí, Jesús, o sea, la idea es que no necesariamente tienes que poner hierro en todos los refuerzos. Ojo, en este caso ya estás escarbando bastante, ¿sí? Ya tienes un hueco, una profundidad importante, unos 50. Tú podrías hacer un muro ciclopio, que es concreto o hormigón con piedras, ¿sí? Eso es lo más barato que puedes hacer para poder rellenar o reforzar una barda. En este caso, no le pongas hierro. Hierro se pone cuando vayas a poner una columna y le vas a poner peso por encima. Pero si el problema ha sido de la tierra, en este caso, ¿no? Del tepetate, pues ahí no hace falta ponerle tanto hierro. Dice Héctor Amanca Inca, Neil Salvatierra: bueno, esperemos que te responda el arquitecto. Bueno, ya le contesté. Carlos Betancur, consulta: ¿cómo calcular el área de ventana de baños? Ventilación natural. Para las ventilaciones naturales tenemos siempre que dejar cruzada la ventilación, ¿sí? Siempre tiene que haber un espacio o una ventana por donde ingrese aire, pero por lo general siempre dejamos una única ventana. El tamaño, ya te lo voy a decir más ahora,
llame. Siempre debemos de dejar una ventana, pero debemos de dejar otra ventana en el otro extremo para que se cree una corriente de aire, para que el aire pueda entrar. Si solamente dejamos una ventana, todo el aire que se encuentra dentro del espacio no circula, ¿sí? Ya que este aire hace presión y no deja que el aire que quiere entrar por la ventana circule. Por eso cuando tú abres la puerta, ahí sí se forman las corrientes de aire. Esto, si queremos realizar una buena ventilación en baños, siempre debemos tener dos ventanas para que pueda circular el aire. Esto es algo que casi nunca se hace. ¿Cuál es el alto de la ventana? Para los baños siempre debemos dejar unas alturas de antepecho que no permitan el registro visual. Entonces, por lo general siempre se lo hace a partir del 1,80 m, 2 metros de alto. ¿Qué altura debe tener la ventana? Pues la ventana ahí puede tener 50 centímetros, 60 centímetros, lo que tú quieras. Pero siempre tiene que estar por encima, ¿no? Ventana en un costado de la pared, en otro costado de la pared, si se puede, para que haya ventilación. Dice, en un terreno, Héctor Amanca, en un terreno en pendiente del amigo Neil, que sí, creo que ahí me estoy perdiendo un poco. Ah, ya te entendí, gracias. Lo que me dices es que tu terreno, ahora volví a leer el comentario de Neil. Lo que me dice es que Neil es que tu terreno es en 25 grados aproximadamente de inclinación. Ya. Para terrenos que están inclinados, ¿sí? Que están muy inclinados, siempre debemos de realizar las excavaciones de forma tal en que nos queden unos terraplenes o escaleras, ¿no? En el terreno para poder realizar este tipo de construcción. ¿Dónde hacemos o cada qué distancia hacemos estos desniveles? Pues eso es como tú lo quieras hacer. Si tú en un terreno inclinado lo quieres hacer en escalera, las columnas deberán ir en cada uno de los tramos que quiebran la escalera. Pero si tú no quieres hacerlo inclinado y quieres rellenar, pues entonces tendrás que poner un muro de contención, realizar el trabajo de relleno y compactación de toda esta tierra de aquí, para después aquí realizar ya las excavaciones de tu construcción. De esta forma se realizan las construcciones en terrenos inclinados. Son dos formas mínimas que puedes tener para poder realizarla. Freddy Master, vi un video tuyo y estoy poniendo pilares metálicos enterrados en el hormigón. Basta con enterrar los 50 centímetros, sí. Freddy, esto que no te escuchan los ingenieros. No les gusta realizar ese, porque dicen que no se transmite de mejor forma, ¿no? El peso de la construcción a la zapata y por lo tanto al terreno. Pero es una práctica más sencilla de poder fabricar y en realidad sí funciona, sí funciona. Así que si lo entierras 50 centímetros, tienes que enterrarlo en el propio concreto hormigón y debes de rellenarlo siempre, recuerda, rellenarlo siempre con concreto, ¿sí? Cuando lo estés rellenando tienes que golpear este pilar metálico para que vaya bajando todo el concreto y no te queden huecos. Y es el siguiente. Entonces, una vez que tenemos el movimiento de tierra ya listo, pues pasamos a lo que es la cimentación, ¿no? Todas las bases, losas de cimentación, zapatas, riostras, etc. En este caso es solamente el precio es de una losa de cimentación y siempre que hagas un presupuesto hay que tratar de explicar al detalle cada uno de los componentes de este rubro en particular. ¿De acuerdo? Después pasamos a lo que es el tema de estructuras y vamos detallando las estructuras que tú necesites para tu construcción. Yo pongo pues siempre aquí, y aquí hay un error, que me acabo de dar cuenta ahorita. El detalle total de ese rubro en particular, ¿no? Si hablo sobre estructuras, pues en la parte de abajo, ¿cuál es el total de este rubro, ¿no? Para tenerlo más claro. Después viene la mampostería estructural, después vendría la electricidad, instalaciones sanitarias, y al final se pone pues la suma, que es todo el recuento de todos los rubros anteriores y pones un porcentaje de imprevistos en las obras. Siempre hay imprevistos, es muy difícil no tener imprevistos en la obra. Pones un porcentaje del 4% sobre el total del costo de la obra y después, si tú eres el que estás llevando la construcción, pues haces cuál sería el porcentaje que lleva el arquitecto en este caso, ¿no es cierto? Yo he puesto un 8%. Los impuestos que tengas en el país donde trabajas o donde vas a hacer el presupuesto y el total. Siempre se pone también condiciones, hay que tratar de poner en los presupuestos toda la información disponible, condiciones, cuándo vas a empezar, la fecha de entrega, cómo te van a pagar, ¿no? Y las observaciones que tú creas necesarias. Por ejemplo, yo pongo, se considerarán extras todos aquellos trabajos que no estén descritos en este presupuesto. Para el pago de extras se realizará un presupuesto aparte. El propietario asumirá
a su costa y facilitará el suministro de fluido eléctrico, etc. No sé si me están escribiendo. A ver, creo que sí, ¿no? Sí. Neil Salvatierra, muchas gracias, mi estimado. Neil, hasta que te entendía, discúlpame. Yo creo que ya falta que en este tipo de sesiones en vivo se pueda hablar. Entonces yo les voy dando la palabra y ustedes van hablando para entenderles mejor. Porque leer es a veces un tanto complicado. Paco Sancan, bienvenido, Paco. Yo sé que el nivel de excavación lo determina el estudio de suelo. Correcto, Paco. Pero ¿qué profundidad mínima se requiere para la cimentación? Depende de tu suelo. Por eso es que, a ver, este es un canal que trata de irles introduciendo cierto tipo de conocimiento, tips, ¿no? Para que ustedes aprendan a determinar, a ver cómo es la construcción en sí. Si un terreno te cuesta excavar, ¿sí? O sea, si no es roca, obviamente, y te cuesta realizar la excavación, picar y demás, el hueco, ese es un terreno que podríamos decir, y cuando haces el hueco, se mantienen las paredes a los costados, se mantienen estables, suele ser un buen material para poder construir. Siempre debes de quitar la capa vegetal, donde estés, la capa de arriba, quitarla. Y a partir de eso, tú ya determinas qué clase de suelo tienes. ¿A qué profundidad? Por eso yo recomiendo siempre que las profundidades deben de ser de 40 centímetros. Siempre 40 centímetros por debajo del nivel de haber quitado la capa vegetal. ¿Sí? Ojo, quitas la capa vegetal, 30 centímetros. A partir de eso, 40 centímetros ya en el material bueno. Ese es más o menos el nivel mínimo para la construcción. Si es construcciones de un nivel, ese. Si es construcciones de 2 niveles, tienes que bajar más o anchar, hacer más amplia tus zapatas o vigas de cimentación. ¿De acuerdo, Paco? Freddy, le preguntaba lo de los pilares porque soy de Chile y es muy sísmico. Freddy, tú creo que estás haciendo con estructura metálica, ¿no es cierto, Freddy? No te encuentro, Freddy. ¿Dónde estás, Freddy? Te me perdiste, Freddy. No sé si... repíteme otra vez. Cuando me pregunten... Traten de no preguntarme por partes porque después me pierdo, ¿sí? Entonces, estaba yo. Quiero que ya te contesté a esa pregunta, Paco, ¿no es cierto? ¿Cuál es la profundidad mínima de sus barrios? El tepetate es la tierra dura después de no sé qué significa bebé, tierra negra. Como quiero hacer un patio y en el terreno está un poco inclinado con el vecino, lo quiero poner el tepetate más. Está bien, claro, tú puedes rellenar con ese material, si es un buen material, ¿sí? Aquí se conocería como cascajo o relleno bueno, que es un material amarillo, ¿sí? Que tiene ciertas piedras y polvo. Ese es un material ideal para poder compactar. Si lo vas a hacer de eso, sí, cuida los muros, ¿sí? Ya que tienes que hacer una especie de molde, ¿sí? Con el hormigón, con toda la parte estructural para poder rellenar de mejor forma y que la tierra no te vaya a mover. Cuando no hay dinero para realizar muros de contención, podemos hacer taludes, ¿sí? Y esto es dejar la tierra de tal forma en que por sí sola se mantiene, ¿sí? De acuerdo, son unas distancias, son unas inclinaciones como las montañas, ¿no? Que se mantienen solas, pero hay que tener cierto cuidado con respecto a eso allí. Y Héctor Amanca hace la última pregunta. Dice, en un terreno pendiente, ¿hasta cuántos pisos es recomendable construir? O ¿qué tipo de sistema estructural es adecuado? ¿O tipo de estructuras es recomendable? Héctor, todo se puede hacer. Sí, todo se puede hacer. No sé si tú has visto en California, creo que es. Hay unas casas que están en las orillas de las montañas y son súper inclinadas. Y sin embargo ellos tienen unos caserones allí que están en Los Ángeles. Gracias. Entonces en Los Ángeles, por ejemplo, tienen unas casas. Por ejemplo, la casa, no sé si viste, y ahora voy a hacer una referencia... Iron Man, si viste Iron Man, la casa de Tony Stark, en la primera, se supone que está en Malibú. Esa casa de allí es una casa que está construida en un terreno súper inclinado, demasiado inclinado, y se apoya con unos pilotes, ¿sí? Y la casa es completamente plana. Así que, inclinación no importa, ¿sí? Obviamente, lo que estamos acá, yo lo que trato de explicar es que es cuestión solamente de irle dando la vuelta a tu terreno. Si tu terreno es demasiado inclinado, puedes hacerlo recto. Si es muy caro hacerlo recto, lo haces por partes. No importa la inclinación del terreno, ¿sí? Siempre tienes que tener cuidado si está muy abajo de toda el agua que pueda caer, que viene bordeando la montaña, o, en este caso, el sistema estructural, todos son necesarios o importantes para esta construcción. Cualquiera de ellos lo puedes escoger para ello.
Lo que sí es, los muros de contención tendrían que ser uno de los elementos estructurales que más utilices tú. ¿Por qué? Por los desniveles, ¿sí? Para poder evitar que se venga la tierra y para poder contener la tierra que va a ser parte de tu construcción, ¿sí? Entonces, una vez que ya llevamos 40 minutos de en vivo, señores, eso ha sido todo, ha sido un placer. Estamos en contacto, nos vemos, chao. Si quieres información más detallada, visita la página web arquitectogratis.com. Y si quieres tener información a la mano, descárgate el acceso rápido y podrás disfrutar de contenido que te puede servir para tu construcción.